Mis amados hermanos, quiero compartir con ustedes un pasaje de las Escrituras, y eso lo encontramos en el Salmo 18, a partir del versículo 1, donde nos dice: Te amo, Jehová, fortaleza mía, Jehová, roca mía y castillo mío y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré. Mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Me rodearon ligaduras de muerte, y torrentes de perversidad me atemorizaron. Ligaduras del Seol me rodearon, me tendieron lazos de muerte. En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios, y él oyó mi voz desde su templo, y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. La tierra fue conmovida y tembló, se conmovieron los cimientos de los montes y se estremecieron porque se indignó él. Humo subió de su nariz y de su boca fuego consumidor, carbones fueron por él encendidos. Inclinó los cielos y descendió, y había densas tinieblas debajo de sus pies. Cabalgó sobre un querubín y voló sobre las alas del viento. Puso tinieblas por su escondedero, por cortina suya alrededor de sí, oscuridad de aguas, nubes de los cielos. Este salmo, que fue escrito precisamente por el mismo rey David. Recordemos que la gran mayoría de los salmos fueron escritos por David, aunque no todos los salmos son de David, pero sí la gran mayoría. Algunos salmos fueron escritos por el mismo Salomón, otros fueron escritos por Moisés, otros fueron escritos por Coré. Pero la gran mayoría de los salmos fueron escritos por David. Y David escribe este salmo como una acción de gracias por la victoria que obtuvo. Siempre cuando el rey David obtenía la victoria, la gloria era para el Dios de Israel, el creador de los cielos y la tierra. El pueblo de Israel había tenido la oportunidad de servir al Dios verdadero, al único merecedor y digno de ser alabado. El pueblo de Israel era privilegiado porque ninguna otra nación había conocido al verdadero Dios, al Dios creador, al Dios sustentador, el que tiene bajo sus pies todo lo creado, precisamente porque Él lo creó. Aún el mismo Satanás está debajo de los pies de Dios porque es creación de Dios. Algunas personas ponen al mismo nivel de Dios al mismo Satanás, pero Satanás simplemente es un ser creado. Satanás no puede hacer más de lo que Dios le pueda permitir. Y aquí el rey David está diciendo: bueno, te amo, Jehová, fortaleza mía, Jehová, roca mía y castillo mío y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en ti confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Esa era la confianza que tenía el rey David, porque ya había visto cosas extraordinarias aún de antes de ser rey. El mismo rey David compuso el Salmo 23, Jehová es mi pastor y nada me faltará, en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de corrientes me hará poder tomar de esa agua. Y era el privilegio que tenía el rey David de estar en la presencia de Dios, aún desde muy temprana edad, a pesar que había sido rechazado por su propia familia. Ni aún sus propios hermanos, ni su propio padre Isaí lo pudieron entender, y era menospreciado. Aquella persona que tiene los ojos puestos en el Creador es una persona que no puede ser comprendida porque no piensa como piensa el mundo. El rey David pensaba como pensaba Dios, y Dios lo llamó el hombre conforme al corazón de Dios. Pero no era porque David no tuviera errores, era porque él pensaba como Dios, se había puesto de acuerdo con Dios, de manera que ya era un solo pensamiento. El mismo apóstol Pablo, en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 12, en versículo 14, dice que el hombre natural no puede percibir las cosas espirituales porque para él son locura y se han de discernir espiritualmente. Mas el espiritual, él no es juzgado por nadie, y él juzga todas las cosas. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Eso era lo que decía el apóstol Pablo. Nosotros, cuando llegamos a los pies del Señor, sabiendo de que somos pecadores,
que necesitamos un redentor, porque aún nuestras buenas obras no pueden alcanzar la gloria de Dios, y Dios aún a aquella persona que hace buenas obras sin haber aceptado a Cristo, esas buenas obras son tomadas como trapos de inmundicia. Pero en Cristo Jesús, ahora eso es una secuencia de piedras preciosas que se están incrustando en la corona de vida que nos va a regalar Dios. Precisamente porque nuestras buenas obras ahora sí van a ser contadas, porque estamos en Cristo Jesús. Al no tener deuda, precisamente porque la deuda la pagó el Señor Jesús. Precisamente en este mismo salmo, en el Salmo 18, desde el versículo 4 hasta el versículo 7, está hablando sobre una profecía mesiánica. Y está diciendo: me rodearon ligaduras de muerte y torrentes de perversidad me atemorizaron. Ligaduras del Seol me rodearon, me tendieron lazos de muerte. En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. La tierra fue conmovida y tembló, y se conmovieron los cimientos de los montes y se estremecieron porque se indignó él. Este era el momento en que el Señor Jesús iba allí a pagar una deuda que no era de él. Era una deuda impagable. Nosotros nacemos bajo la ira de Dios precisamente porque nacemos bajo maldición. Nacemos precisamente separados de Dios. Porque cuando el hombre cayó en pecado, cayó también de la comunión que fue, de la que fue creado. Precisamente cuando el hombre fue creado inmaculado, sin mácula, sin mancha. Estaba en perfecta comunión con Dios, pero esa comunión fue caída. Fuimos separados de Dios, fuimos muertos. Precisamente la palabra muerto es separación, no es aniquilación. Y en este momento la ira de Dios está sobre el mundo porque el mundo está muerto en delitos y pecados. Y en esa misma condición nos encontró Dios. Estábamos muertos en delitos y pecados. Y aquí el Mesías estaba pagando una deuda que no era de él. Y está diciendo aquí el salmista como profecía mesiánica: me rodearon ligaduras de muerte y torrentes de perversidad me atemorizaron. Ligaduras del Seol me rodearon, me tendieron lazos de muerte, y en mi angustia invoqué a Dios. Estando allí el Señor Jesús, fue la única vez que el Señor Jesús le dijo al Padre: Dios mío, cuando dijo Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y era precisamente porque sintió el desamparo de Dios. Sintió precisamente lo que nosotros sentimos en este momento. Estamos separados de Dios. El hombre fue creado precisamente en esa comunión perfecta y estrecha con el Creador. Y había una comunión constante entre el hombre y Dios. Pero al quedar separado de Dios, ahora Dios está airado contra el mundo. Y esa ira de Dios cayó sobre el cuerpo de Cristo. Porque el cuerpo de Cristo estaba lleno de pecado, pero no era el pecado de él, era un pecado ajeno, era el pecado del mundo. El pecado cometido no solamente por 7,000 millones de habitantes que tiene el mundo el día de hoy, sino era de todos los habitantes de la tierra, desde el primer hombre que fue Adán, hasta el último hombre que va a existir sobre la tierra hasta cuando Cristo venga por su iglesia. Toda la ira de Dios fue puesta sobre este cuerpo, que fue precisamente el que recibió la maldición que nosotros deberíamos haber recibido. Ahora Él pagó esa deuda. Y dice: Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó delante de Él a sus oídos. Y la tierra fue conmovida y tembló, y se conmovieron los cimientos de los montes y se estremecieron porque se indignó Él. Cuando dijo la última palabra allí en la cruz del Calvario: en tus manos encomiendo mi espíritu, dice la palabra que la tierra tembló, los sepulcros se abrieron, las piedras se partieron, y muertos que recientemente habían sido sepultados se levantaron. Algo tremendo, hubo tinieblas, de manera que el soldado romano que estaba allá al lado de la cruz tuvo que postrarse delante de él y decir: verdaderamente este era el Hijo de Dios, por ver ese acontecimiento tan extraordinario que nunca había sido visto jamás por el hombre. Dice a partir del versículo 25 el rey David: con el misericordioso te mostrarás misericordioso y recto para con el hombre íntegro. Limpio te mostrarás para con el impío y severo serás para con el perverso.
porque tú salvarás al pueblo afligido y humillarás los ojos altivos. Tú enderezarás mi lámpara, Jehová mi Dios alumbrará mis tinieblas. Contigo desbarataré ejércitos y con mi Dios asaltaré muros. En cuanto a Dios, perfecto es en su camino, y acristolada la palabra de Jehová, escudo a todos los que en él esperan. Porque ¿quién es Dios sino solo Jehová? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? Dios es el que me ciñe de poder y quien hace perfecto mi camino, quien hace mis pies como de sierva y me hace estar firme sobre mis alturas, quien adiestra mis manos para la batalla, para entesar con mis brazos el arco de bronce. Me diste asimismo el escudo de tu salvación y tu diestra me sustentó y tu benignidad me ha engrandecido. Esa exaltación que Dios da a su pueblo es precisamente porque ese pueblo se ha humillado, ha reconocido su maldad. Dios exalta al humilde y mira de lejos al altivo. Ese altivo que piensa que por sus buenas obras va a alcanzar el reino de Dios y está con su imaginación pensando que cuando llegue allá a la presencia de Dios y de pronto alguien le dice ¿por qué motivo debo dejarte entrar? Él va a decir porque he hecho grandes obras. He regalado mercado a los pobres, he visitado a los huérfanos en sus tribulaciones, he pagado la deuda externa de Sudamérica, Centroamérica y las islas. Por eso usted tiene que dejarme entrar. Y Dios se va a sentir en la obligación de dejarlo entrar. Él piensa que es así, pero no es así. Es precisamente aquella persona que se ha humillado delante de Él, de Dios, el que va a entrar en la presencia de Él, porque ha reconocido su falta delante de Dios. El Salmo 51, que fue escrito por el mismo rey David, reconociendo que había pecado contra Dios, dice, porque tú no despreciarás al afligido, al que se ha humillado delante de Él. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Y él apelaba precisamente a esa misericordia porque reconocía que si se humillaba delante de Él, Él lo iba a exaltar. Dice el Salmo 34:7, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Humíllate delante de Él y Él os exaltará. ¡Qué gran bendición! Así que este rey David, él decía que él era el que le adiestraba sus manos para la batalla, para entesar con mis brazos el arco de bronce. Y el versículo 46 dice, viva Jehová y bendita sea mi roca y enaltecido sea el Dios de mi salvación, el Dios que venga en mis agravios y somete pueblos debajo de mí, el que me libra de mis enemigos y aún me eleva sobre los que se levantan contra mí, y me libraste de varón violento. Por tanto yo te confesaré entre las naciones, oh Jehová, y cantaré a tu nombre. Grandes triunfos da a su rey y hace misericordia a su ungido, a David y a su descendencia para siempre. Recordemos que el Mesías era descendiente de David. Era digno de ser llamado rey porque tanto por parte de su padrastro José como parte de su amada madre María, era descendiente de rey. Era descendiente de rey por parte de María porque Elí, que era el papá de María, era descendiente de David por parte de Matías, de Natán, hijo de David, Natán. Pero en el caso de su padrastro José era descendiente de Salomón, que también era hijo de David. Por parte de María y por parte de su padrastro José podía sentarse en el trono de David, su ascendiente. Hablando humanamente, porque el mismo Dios ha existido desde la eternidad. El rey David también era creación de Dios, por eso el rey David dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies, reconociendo que aún su descendiente físico había existido antes de él, desde antes de la fundación del mundo. ¡Qué gran bendición! Dios exaltó al Señor Jesús y también va a exaltar a aquella persona que se humilla, porque el Señor Jesús se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla
de los que están arriba en el cielo y debajo de la tierra y en el mar y todo lo creado se va a postrar delante de Él, reconociendo que es el único Dios verdadero. Aún el mismo Satanás se va a sentar y se va a postrar delante del Mesías, diciendo: definitivamente tú eres el único merecedor de toda la adoración. Qué gran bendición, porque se humilló. Y aquella persona que se humilla delante de Él, Dios lo va a exaltar aún por encima de sus propios enemigos. Si su familia ha sido enemiga del nuevo creyente, Dios lo va a exaltar aún por encima de su familia. Si sus vecinos se han burlado porque es creyente, no piensa como ellos, no toma, no baila, no consume drogas alucinógenas y va a decir: usted es un loco, usted no disfruta de la vida, esa persona va a ser exaltada. Aquella persona que está siendo humillada delante de aquellos que no quieren aceptar al Señor, van a ser exaltados delante de ellos mismos, porque Dios los va a exaltar. Qué gran bendición. Amado amigo, ¿te gustaría que Dios le diera la oportunidad de entrar allá delante de Él? La mejor exaltación que nosotros podemos tener es estar delante de la presencia de Dios. Qué gran bendición. Aunque Dios nos exalte aquí en la tierra y nos prospere, tanto físicamente, emocionalmente, familiarmente, económicamente, pero lo más impresionante que nosotros podemos disfrutar es que podemos estar unidos a Dios por la eternidad, y nadie nos podrá quitar ese privilegio que lo vamos a tener por siempre. ¿Te gustaría estar en esa posición? Si este mensaje ha sido de bendición para tu vida, mi estimado amigo, te invitamos a que te suscribas a nuestro canal de YouTube, Wilder Arce Camacho, y activa la campanita para que cuando se suba un video sea uno de los primeros en verlo. Dios te bendiga.